Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a esta edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Les saluda Andrea Salazar, hoy por cierto con un resumen de 30 minutos debido a que a las 7:30 de la noche tendremos la Lotería Nacional. Arrancamos con información y es que Rodrigo Chávez asegura que la próxima semana presentará los primeros nombres que conformarán el gabinete para los próximos 4 años. El presidente electo aseguró que las personas interesadas en formar parte de su equipo de trabajo deben de cumplir con los requisitos necesarios para ser considerados para algún puesto. Precisamente para ampliar esto hacemos contacto con el periodista Roger Espinosa. Adelante, Roger. ¿Qué tal? Un saludo para usted y para los amigos televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Bien, y es que este lunes, muy temprano, el presidente electo Rodrigo Chávez inició una jornada de entrevistas por diversos medios de comunicación, así como una conferencia de prensa con todos los medios presentes. Él aseguró que lo que se vivió durante este domingo 3 de abril fue una revolución histórica. Esto es parte de ese cambio que él ofrece a los electores que le dieron el voto y que lo convierten en presidente de la República. También se le consultó sobre si ya tenía pensado algunos de los nombres para los puestos en los diferentes ministerios. Sin embargo, pidió paciencia. Asegura que todavía están en el análisis de los posibles candidatos que podrían ocupar estas diferentes carteras. Pero vamos a esta información que les preparamos con respecto a esta primera conferencia de prensa como presidente electo de Rodrigo Chávez. Una vez electo como el nuevo presidente de la República, Rodrigo Chávez debe de iniciar con la importante labor de buscar a las personas que lo acompañarán en su gabinete de cara a los próximos 4 años. Por ahora se analizan los posibles candidatos que podrían ser parte del gobierno de Progreso Social Democrático. Esta administración se guiará por medio de los atestados que presenten las personas interesadas en ser parte de las diferentes carteras. Por ahora, solo se conoce el nombre de Natalia Díaz, quien desde el inicio de la campaña para la segunda ronda le dio su adhesión a Chávez, y que el mismo Chávez aseguró que se encargaría de la transición al nuevo gobierno. Hemos abierto la posibilidad de recibir sugerencias, recomendaciones de sectores y grupos organizados. Por ejemplo, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ellos de manera explícita, en mi reunión con la junta directiva de ellos, cuando candidato, me pidieron, más bien me ofrecieron, y yo les agradezco mucho, someter currículums para los puestos que a ellos, digamos, en las áreas de experiencia profesional y habilidades de ellos. Al presidente Chávez se le consultó por nombres como el del ministro de Seguridad Michael Soto. Sin embargo, descartó que en este momento se valore para mantenerse en el puesto. Por otra parte, Chávez descartó que la diputada electa Pilar Cisneros sea parte del gabinete. Para Chávez, Pilar Cisneros es muy importante en la labor que cumplirá en la Asamblea Legislativa. Si yo le doy los nombres de las carteras, va a empezar una red de especulación, apuestas. ¿Para qué? Tengamos un poquito de paciencia. Ya les contamos que el proceso va bien, va encaminado, lo estamos haciendo de una manera súper seria. Ustedes, amigos que nos ven a través de la generosidad de estos medios, no saben la bendición que es como presidente electo no tener que darle un puesto a nadie en particular para cumplir un convenio político. Chávez dijo que la próxima semana se podrían presentar los nombramientos de los primeros integrantes de su gabinete. Ya para finalizar, solamente comentar que también se le hizo la pregunta que si pensaba en doña Pilar Cisneros como la jerarca de algún ministerio, de alguna cartera, de algún puesto de importancia, además de la Diputación de la República. Sin embargo, dijo que en estos momentos no piensa en doña Pilar en otro puesto que no sea la Diputación. Utilizó la frase no desvestir un santo para vestir otro. Así que por ahora doña Pilar Cisneros será diputada solamente del Partido Progreso Social Democrático. Por lo pronto, esta es la información que tenemos. Esto fue un reporte
de Roger Espinosa Mendieta para 13 Costa Rica Noticias. Y muchas gracias, Roger, por la información. Y los diputados que llegarán al Congreso el próximo 1 de mayo ya saben que Rodrigo Chávez estará al mando del Poder Ejecutivo, por lo que le piden tener puente desde ahora para lograr construir acuerdos y avanzar en proyectos que beneficien a los costarricenses. David Roversi nos tiene el detalle. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David, adelante. Gracias, buenas noches a quienes nos siguen a través de 13 Costa Rica Noticias. Bueno, los diputados electos ya han también dado sus primeros mensajes ante lo que ha sido pues el anuncio de lo que se vivió ayer domingo con la campaña electoral y con lo que es la designación de Rodrigo Chávez como presidente electo de nuestro país, que asumirá a partir del próximo 8 de mayo. Los nuevos diputados, que también estarán entrando en el Congreso a partir del 1 de mayo, están pidiendo mucho diálogo, tender puentes y también que don Rodrigo sea pues muy claro en temas específicos, como por ejemplo el tema de los impuestos. Hablamos con 4 de las 6 fracciones, evidentemente el Partido Progreso Social Democrático y Liberación Nacional, que todavía estaban hasta ayer en la contienda, pues no tienen todavía una jefatura de fracción y no quisieron pues hacer tampoco mayor referencia a esta temática. Pero vamos a ver la siguiente información que nos amplía un poco este sentir de los diputados electos y las peticiones que tienen para el nuevo presidente de nuestro país. Rodrigo Chávez Robles, del Partido Progreso Social Democrático, hoy presidente electo de nuestro país, ganó este domingo la segunda ronda electoral con un 52.85% de los votos, esto frente a su contrincante liberacionista José María Figueres, quien obtuvo el 47.15% de los mismos, según los datos que brinda a este momento el Tribunal Supremo de Elecciones. Con esto, Chávez es el nuevo presidente de nuestro país y por esta razón los nuevos diputados que ingresarán a la Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo le piden al mandatario tender puentes desde ya y estar dispuesto al diálogo. Nuestro objetivo es el de defender los derechos de todas las personas con mucha contundencia, pero al mismo tiempo con mucha apertura al diálogo. Entendemos que nos encontramos en una asamblea legislativa multipartidista, en la que además la propia fracción de gobierno no es la fracción mayoritaria y donde hay una fracción grande y todas las demás somos fracciones que no puede calificar de medianas, con un peso significativo todas. Y por tanto es una asamblea en la que necesariamente para poder defender los derechos de las personas, de los grupos más vulnerables y también para poder lograr avances, estamos en la absoluta necesidad de construir acuerdos con otras fuerzas políticas. Esperamos que desde ya atienda los puentes que son necesarios en la búsqueda de los grandes acuerdos en beneficio de todos los costarricenses. Como bancada de oposición seremos muy vigilantes del accionar institucional y con total apertura y disposición para construir una agenda de trabajo multipartidaria, transparente y equilibrada que atienda los principales problemas que aquejan a Costa Rica. Hoy nuestro país requiere de grandes decisiones que solo a través del diálogo efectivo, sin exclusión y buscando los equilibrios necesarios, podremos enrumbar. Otros de los jefes de fracción de las nuevas bancadas solicitan a Chávez saber cuál es su posición con el tema de los impuestos, ya que ellos aseguran que sus bancadas no dejarán pasar más proyectos relacionados a este tema. Como jefe de fracción, pues estaré muy activo en las negociaciones que vienen, las negociaciones que tienen que ver con el directorio de la Asamblea Legislativa, que sí o sí tendrán que incorporar, por supuesto, el elemento de que el presidente de la República es el que definirá la agenda de los primeros 3 meses. Estaremos en sesiones extraordinarias en los primeros 3 meses. Por lo tanto, será muy importante saber, número 1, cuáles son los proyectos que son prioridad para el Ejecutivo. En efecto, revisar cuáles desde nuestro punto de vista podemos apoyar y cuáles no. Nos preocupa particularmente el tema de impuestos, cuál visión traerán, siendo que nosotros no apoyaremos más impuestos y estamos determinados a eso. Tender puentes entre todas las fuerzas políticas, entre las fuerzas políticas y los sectores sociales del país, para empezar a construir una agenda común para recuperar el crecimiento económico, para dejar atrás los pleitos tan feos que se vieron en esta segunda ronda, pero sobre todo para crear una agenda de proyectos para el bienestar de todos los costarricenses. Y en ese sentido, desde el Partido Liberal Progresista, asumimos el compromiso rotundo
de ir a la Asamblea Legislativa a proponer proyectos para el bienestar, a aceptar los proyectos de otros partidos políticos que vayan encaminados en esa misma dirección y a defender, eso sí, los derechos humanos, las libertades individuales, la dignidad de las personas y en especial de la mujer, y a convertirnos en un muro infranqueable cuando los políticos tradicionales intenten cargar el bolsillo de los costarricenses con más impuestos, con más trabas, con más regulaciones de las que ya hoy nos tienen ahogados. El próximo Congreso tendrá 6 fracciones legislativas y 2 de ellas no han definido su jefe de fracción. Se trata del Partido Liberación Nacional y el propio Progreso Social Democrático, quienes estaban disputando la segunda ronda electoral y esperaban a concluir la misma para poder definir esta jefatura. Andrea, televidentes, bueno, estas son parte de las posiciones y de las peticiones que hacen los nuevos diputados que, como dijimos, van a empezar funciones el próximo 1 de mayo al presidente electo Rodrigo Chávez, que como también mencionábamos, pues lo hará a partir del 8 de mayo. Mucho diálogo, esta posibilidad de tender puentes, evidentemente quién será la ministra de la presidencia o el ministro de la presidencia será un punto clave en lo que es el gobierno de don Rodrigo y esta comunicación con la Asamblea, y esto pues evidentemente lo estaremos pues viendo en estos próximos días cuando el presidente electo pues decida ya presentar su gabinete. Con esta información, Andrea, vamos a regresar con usted al set principal donde tiene muchísimo más de 13 Costa Rica Noticias. Muchas gracias, David Roversi. Y bien, Rodrigo Chávez aseguró que el triunfo marca un cambio claro en la política nacional y lo ha catalogado como una revolución al vencer al partido político más poderoso del país. Por más de una hora, Rodrigo Chávez y las vicepresidencias Mari Muniz y Stefan Brunner brindaron su primera conferencia de prensa como la fórmula presidencial electa. Chávez inició con el mensaje claro y contundente de que su triunfo fue una revolución al ganarle al partido político más fuerte del país. Incluso catalogó a Liberación Nacional como Goliat. También es claro que ayer hubo una especie de David y Goliat, el partido más nuevo, el partido con menos recursos, el partido que nunca ha estado en gobierno ni en la Asamblea Legislativa y que nunca ha tenido ni un alcalde ni un síndico, resultó victorioso en una campaña muy dura contra el Goliat de la política costarricense, el Partido de Liberación Nacional, un partido de 75 años de tradición, un partido transformacional en la historia de nuestro país, con enormes recursos económicos y organizativos. Además, el presidente electo Rodrigo Chávez aseguró que la noche del domingo llamó a José María Figueres en 4 oportunidades, pero no logró contactarlo. Con don José María Figueres, lamentablemente no he podido conversar con él. Le llamé 4 o 5 veces ayer, su teléfono estuvo ocupado. Antes de dar el discurso de aceptación del mandato que me dio el pueblo de este país, la democracia, lo quise llamar, no logré, no fui exitoso comunicarme con él. Le envié un mensaje de voz por WhatsApp diciéndole que le agradecía, o que le agradezco, porque todavía lo hago, el hecho de que él se haya presentado, haya dado el paso al frente, me puse a sus órdenes. Rodrigo Chávez asegura que por el momento realizan el análisis para presentar a su equipo de gobierno. Promover un mayor crecimiento económico y generar empleo será parte de los mayores retos que tendrá que asumir el nuevo gobierno de la República. El presidente electo también afirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es indispensable, pero este se debe renegociar. Uno de los retos más grandes que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno será en el ámbito de la economía. Según los especialistas en este tema, entre las tareas principales está promover un mayor crecimiento económico posterior al efecto negativo que produjo la pandemia, generar mecanismos para mejorar la distribución de recursos a los sectores más afectados e implementar medidas para reducir el desempleo, cuya tasa se ubicó en 13,1% en el mes de marzo. Otra de las responsabilidades del nuevo presidente será impulsar la inversión extranjera y estabilizar el tipo de cambio que durante todo este año se ha registrado al alza.
impulsar la atracción de inversión extranjera directa, que constituye uno de los principales pilares del modelo económico actual desde 1994, pero sobre todo tomar acciones para controlar los niveles de precios, principalmente el de combustibles, estabilizar el comportamiento del tipo de cambio e impulsar una mayor inyección de financiamiento al sector productivo. A nivel de mercado de capitales, el reto es avanzar hacia las reformas legales que se necesitan para abrir las puertas a nuevas tendencias de inversión en el país. Por otra parte, este lunes el presidente electo Rodrigo Chávez catalogó de poco ambicioso el acuerdo que realizó el actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional y afirma que se renegociará. Chávez afirmó que el convenio es indispensable no como una fuente de recursos, sino para generar una buena proyección del país. Vamos a mantener un programa con el Fondo Monetario Internacional, no por la cantidad de recursos costarricenses. Sepan que este año el gobierno se va a tener que endeudar en más de 11,000 millones de dólares y el Fondo Monetario cada vez que nos da desembolso son 200 y pico de millones. Entonces nosotros no estamos pensando nuestra relación con el Fondo Monetario como una fuente de recursos para cerrar las necesidades de financiamiento del gobierno, no. Lo estamos pensando como lo que es, un instrumento para proyectarle y darle confianza a la gente que nos tiene que prestar plata, que Costa Rica va a poder honrar sus deudas. El economista Federico Rivera explicó que la conformación de un buen equipo económico será fundamental para poder enfrentar la situación que vive el país y agregó que se tendrán que implementar medidas para mitigar la inflación que se genera producto de efectos externos, como por ejemplo el conflicto entre Rusia y Ucrania. En síntesis, los costarricenses debemos de esperar todavía las decisiones que se van a tomar después del 8 de mayo, o sea, en los primeros 100 días van a ser vitales para las decisiones que no solo vamos a tener que tomar como consumidores y como empresas, con relación a las medidas en materia de ajuste en política pública del nuevo gobierno. En este caso vamos a estar vigilando el tema del tipo de cambio, el tema de la inflación, los precios de las materias primas y además el tema de la atracción de inversión extranjera directa relacionada con la disminución en los niveles de corrupción en Costa Rica, el cual ha afectado ligeramente que estemos bajos en la calificación Moody's, en Fitch y en Standard & Poor's. El economista también considera que se tendrá que mejorar la transparencia en la gestión pública y esto permitiría mayor confianza para los inversionistas. Pese a ya haber llegado a su final la campaña electoral y definir a Rodrigo Chávez como presidente electo de nuestro país, distintos grupos de mujeres aseguran estar muy preocupadas por el futuro que esto conlleva en materia de mujer y de derechos humanos. Este 3 de abril Costa Rica tomó una decisión y en las urnas electorales Rodrigo Chávez fue reconocido como presidente electo de nuestro país. Sin embargo, distintos grupos de mujeres aseguran sentirse preocupadas por el comportamiento de la sociedad costarricense, quien, según ellas, da el mandato del Poder Ejecutivo a un presidente que fue sentenciado por acoso sexual. Porque el problema no es la persona que fue elegida, sino por qué una sociedad elige a una persona que ha sido no solo acusada de violencia sexual, sino que fue sancionada, porque ya va más allá, digamos, de las denuncias, sino es incluso de sanciones, y de sanciones por una entidad tan grande como el Banco Mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso de nuestra sociedad? ¿Qué es lo que nos dice eso de nuestro sistema, verdad? Y creo que ahí es donde deberíamos de alguna manera empezar a trabajar y entender que no hemos podido crear el cambio cultural suficiente más allá de la normativa que tengamos, porque Costa Rica tiene una buena normativa, pero no sirve tener normativa si no se cumple. No sirve tener normativa en contra de la violencia si la sociedad lo sigue viendo como algo tan natural y tan poca cosa para poder elegir a alguien en un cargo tan importante como la presidencia.
Además, las mujeres dicen estar preocupadas por la agenda en derechos humanos, ya que el mandatario electo se comprometió con una agenda muy conservadora con distintos grupos religiosos. Creo que con la alianza también que hace Rodrigo Chávez, que es una alianza bastante conservadora con los sectores religiosos, pone en jaque un montón de avances que ya habíamos tenido, ¿verdad? Por ejemplo, la fecundación in vitro, el aborto terapéutico, y una agenda que traíamos ya los sectores más progresistas, ¿verdad? Grupos de mujeres, feministas y otros sectores, como por ejemplo aborto libre y otros proyectos que vienen adelante, que pensábamos que, es decir, no es que la lucha ya no vaya a ser por ese camino, solo que va a ser muchísimo más difícil. Entonces, no solo es poner en riesgo los derechos que ya se habían alcanzado mediante el Estado Social de Derecho, sino que también es un panorama un poco más complejo para la agenda política que sectores progresistas traen, incluyendo también, por ejemplo, Estado laico. Rodrigo Chávez asumirá la presidencia de la República el próximo 8 de mayo, probablemente en el Estadio Nacional. Con esto hacemos una pausa y ya volvemos con más información. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. El nuevo boom. Conozca Conexión BP, la nueva tecnología de cobro en comercios de forma fácil, rápida, segura y con cualquier tarjeta. Todo desde su celular. Más información para afiliarse en www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular. CUC, matrícula abierta para el segundo cuatrimestre del 2022. Elegí entre Dirección y Administración de Empresas, Electrónica, Investigación Criminal, Mecánica Dental, Secretariado Ejecutivo, Tecnologías de Información y Turismo. Estudia con nosotros. CUC. Inicio de elecciones 9 de mayo. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 7:23 minutos y a esta hora repasamos el tipo de cambio de dólar. Si usted necesita realizar alguna transacción en esta moneda, la compra está para 660 colones con 2 céntimos, mientras que la venta se encuentra en 667 colones con 86 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, empezamos con la información deportiva. Hace pocos minutos la CONCACAF... ¿Qué tal? Muy buenas noches, empezamos con la información deportiva. Hace pocos minutos la CONCACAF realizó el sorteo de la Liga de Campeones que iniciará en junio. Les contamos cuáles serán los rivales de la Selección Nacional de Costa Rica. En este momento, como le comentamos, la tricolor estará en el grupo A jugando contra Panamá y Martinica. Los otros grupos serán los siguientes. En el grupo A, México, Jamaica, Surinam. En el grupo C, Canadá, Honduras, Curazao. En el grupo D, Estados Unidos, El Salvador y Granada. Además, otro de los detalles importantes que tenemos, la CONCACAF ha confirmado que la fase de grupos de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022-2023 servirá como clasificatoria para la Copa de Oro 2023. Después de la fase de grupos, los primeros y segundos lugares de los grupos de la Liga A, que son 8 equipos, y los primeros de la Liga B, 4 equipos, estarán garantizando lo que es la clasificación a la edición 17 de la Copa de Oro. Además, los dos equipos tendrán la oportunidad de clasificarse para el torneo a través de preliminares de la Copa de Oro. La ronda preliminar incluirá la participación de los terceros lugares de la Liga A, 4 equipos, los segundos lugares de la Liga B, 4 equipos, y los ganadores de la Liga C,
Entonces, esta es toda la información que tenemos con lo que es la parte de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y siguiendo con más información deportiva, con la participación de las marchistas Sharon Herrera y Noelia Vargas, Costa Rica estuvo presente en el Walking Race en República Checa el pasado fin de semana, obteniendo grandes resultados. Este sábado las marchistas Noelia Vargas y Sharon Herrera estuvieron presentes en el Walking Race en República Checa, realizando una destacada participación y dirigidas por Dixiana Mena. En los 20 kilómetros de marcha atlética, Noelia Vargas logró conseguir un registro de 1 hora 33 minutos 57 segundos, que la ubicó en el puesto 15 de la prueba. Para la entrenadora Dixiana Mena destacó que esta es la tercera mejor marca personal de Noelia en su carrera. En la prueba de los 20 kilómetros hemos logrado tener una posición número 15 con un tiempazo de 1:33:57. Es el primer registro de temporada. Ha sido las condiciones demasiado difíciles, a 3 grados con una sensación térmica increíble, demasiado complicado por el frío, pero lo hemos logrado. Hemos logrado establecer una buena marca en donde estamos en un periodo de transición. Para nosotros es un excelente resultado en donde nos da una pauta a seguir de que va a ser una muy buena temporada. Felices aquí porque ya hemos logrado competir y hemos logrado establecer un buen registro. Mientras que Sharon Herrera se ubicó en el tercer lugar en la prueba de los 10 kilómetros de marcha atlética, donde consiguió una marca de 46 minutos 4 segundos que la ubicó en el tercer puesto. Con esto, la herediana ratifica el buen nivel que tiene en este inicio de temporada, visualizando también una buena campaña para este 2022, luego de mejorar su registro por segunda ocasión en lo que va en este año. Las nacionales regresan al país este lunes 4 de abril en horas de la noche. Bueno, con esa información, Andrea, terminamos la información deportiva por el día de hoy. Bien, muchas gracias, Esteban, y también nos despedimos de usted. Gracias por su compañía. Les recordamos que ahora sigue la Lotería Nacional. Muy buenas noches.